Pienso que es una vida de pronto normal, como cualquier otro joven que vivía en la ciudad de Bucaramanga, con los problemas que la juventud de Bucaramanga tiene, entre muchas cosas, pandillas, barras bravas, alcohol, pasiones mundanas desenfrenadas. Creo que eso es normal y lo que vemos, con lo que el mundo habla como algo normal. Y pues referente a mi relación con Dios, era totalmente separado totalmente de Dios, sin ningún tipo de comunicación con el Creador. Tanto que de pronto, aun cuando era niño y de pronto la primera influencia que yo tuve como por parte del cristianismo fue mi abuela en su religión tradicional, que me leía la Biblia y me explicaba algunas cosas y sí me decía que el principio de la sabiduría estaba en el temor a Dios, y siempre había eso en mí. Siempre veía yo y ella me mostraba cómo hombres de la Biblia tenían comunicación con Dios. Yo veía cómo Moisés hablaba con Dios, cómo Isaías oía la voz de Dios, Elías hablaba con Dios, y a mí siempre me llamaba la atención, y yo le decía pues a mi abuelita, ¿por qué esos hombres pueden hablar con Dios y nosotros en esta época no podemos hablar con Dios? ¿Por qué? O Dios habla, o explíqueme eso. Pues mi abuelita en su ignorancia pues me decía que el mundo estaba lleno de pecado, tanto que ya Dios se había separado del hombre, ya Dios estaba muy lejos, el mundo estaba en tanta maldad que ya Dios estaba por allá lejos, que quién sabe, y eso tal vez después de la muerte un día nos lo íbamos a encontrar. Entonces siempre que crecí con ese concepto en mi mente de que tener una relación o una comunicación con Dios iba a ser imposible para mí. Por eso simplemente me dejé llevar por lo que el mundo me ofrecía, pues no había más, no había otra opción. En la universidad fue la parte como más fuerte, gracias a un movimiento muy importante, muy bonito que se está haciendo en Colombia, y es el evangelismo estudiantil. Hay que darle las gracias a Dios por eso que está haciendo en Colombia. Y un compañero me invitó a una de esas reuniones que hacían en la universidad. Además de eso, me hablaba de la palabra, y yo sentía que cuando él me hablaba era diferente. A mí me aburría mucho las cosas de Dios, me aburría ir a misa, me aburría cuando me hablaban de las cosas de Dios. Escasitamente sabía lo que decían por ahí en Semana Santa y lo que uno le enseñan en la religión tradicional. Como les dije antes, mi abuela algunas cosas me enseñó, pero cuando él me hablaba se sentía algo diferente, y yo sentía que lo que él me explicaba me llenaba y quería oír aún más acerca de este evangelio. Yo no entendía por qué un hombre tuvo que morir en la cruz. Yo no entendía qué era el evangelio, qué era esa buena noticia. Y él empezó a explicarme eso, y sentados en una de las escaleras de la universidad, como así los jóvenes se sientan a hablar de otras cosas, de revolución, de política, de ciencia. Él empezó a hablarme de Jesucristo, y a raíz de eso yo acepté ir a la iglesia. Al principio me parecía un poco extraño, no estaba acostumbrado a aquel ambiente, pero de repente quise pues dejarme llevar un poco, porque yo veía que las personas tenían una relación como cierta, veía manifestaciones, tanto que un día vi algo como extraño en la iglesia, y ellos me lo explicaron por la Biblia, y era como el Espíritu Santo se manifestaba en aquellas reuniones, y me lo explicaron por Hechos 2, y fue cuando yo empecé como a ver que lo que ellos hacían eran acorde con la Biblia, y seguí yendo a esas reuniones, y poco a poco el Señor fue tratando conmigo. Ellos me enseñaron a orar, yo no sabía orar, sabía rezar, y me dijeron que rezar era repetir, orar era hablar con Dios.
Y yo empecé a hacer ese ejercicio de orar, de hablar con Jesucristo. Y yo sentía que ahí en la habitación, diferente a como era antes, había una presencia. Y yo la sentía, yo ya no me sentía solo en mi habitación cada noche. A raíz de eso, impulsó que también yo abriera un poco más los ojos a la realidad, a la verdad de la palabra, que es la que nos muestra la realidad de la vida. Y bueno, así poco a poco tomé la decisión de bautizarme. El Señor al tiempo me selló con su Espíritu Santo y realmente fue algo tan impactante que yo en mi vida, yo nunca creía que fuera a tener una relación con Dios, una comunicación con Dios, como lo dije, que me lo había enseñado mi abuela. Y el poder tener una comunicación con el Creador fue lo que me dio tanta alegría, que hasta, Dios mío, tanta emoción, que yo nunca creí que realmente para el hombre fuera posible tener comunicación, tener relación con el Creador. Y le doy gracias a Dios por haberse atravesado en mi camino y por haber enviado a estas personas que me llevaron hacia Él. Y por esas personas que se dejaron usar, que hicieron algo, es que yo en este momento le estoy hablando estas cosas que tal vez años atrás para mí eran, o el que me oye hablar ahora dirá, este man es otro. Bueno, creo que tantas cosas que pudiera contarles acerca de cómo es mi vida ahora en el Señor y cómo disfruto este camino, que realmente a mi mente viene algo que es eso que el Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos es semejante a aquel hombre que encontró un tesoro en el campo y volvió y lo enterró, y fue y vendió todo lo que tenía, todo, y compró ese campo porque sabía el tesoro que había ahí enterrado. Mi vida ahora en el Señor es así, y es una vida que yo no quiero dejar, que yo no quiero dejarla atrás ni la quiero cambiar por nada, porque sé el tesoro tan grande que hay en este camino y no me lo quiero perder. Y le doy gracias a Dios también por haberme traído a este país. Como pueden ver, es un país muy lindo y yo sé que Dios me va a dar la oportunidad de compartirle a muchas personas del mundo en este país o donde el Señor me lleve sobre lo que pasó en mi vida y mostrarles este tesoro. Esa es mi vida ahora, esa es la vida que yo estoy disfrutando. El consejo que le doy a las personas que están viendo este video, a los jóvenes que me oyen desde otro país o en este país, que si realmente ustedes quieren entregarle la vida al Señor, no hay pierde, que para Dios no hay nada imposible, que para Dios no es imposible llevarlo a cualquier parte del mundo. Usted en estos momentos está donde está, usted mañana no sabe dónde va a estar. Hace una semana, 2 semanas, yo no sabía que iba a estar acá en esta ciudad. Tal vez estaría en otro lado, pero por la misericordia del Señor Jesucristo estoy acá compartiéndole a muchos y realmente le aconsejo que bueno, a veces soñamos con ir a otro lado, a otro lugar del mundo, y Dios lo sabe, Dios conoce los anhelos que hay en cada uno de los corazones que me están escuchando. Pero qué bueno que ese anhelo sobrepase el anhelo de amar al Señor Jesucristo y hablar de Él. Que esto de hablar a la gente comienza por ese hombre que usted tiene ahí al lado en el barrio, ese amigo del colegio, ese compañero de trabajo,
esa refán de barrios. Ahí es donde comienza esto de predicar el evangelio. Y usted no sabe mañana a dónde el Señor Jesucristo lo va a llevar. Como dice la palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Seamos fieles en lo poco. Seamos fieles en lo poco, que realmente usted no sabe lo que Dios va a hacer el día de mañana. Ese es el consejo que quiero darle a las personas que me escuchan. Sean fiel donde está, en su barrio, en su refán, en su clase de niños. Predique como si enseñe la palabra, como si la estuviera enseñando en otro país. Y ahí arrancan las misiones, las verdaderas misiones. Y pues, una vida en Cristo es una misión en cualquier parte del mundo.